Hay momentos en la guerra en los que todo se desmorona a la vez. El suelo cede. El plan se desmorona. La oscuridad engulle a los hombres que te rodean. Y en esos momentos, la mayoría de los soldados hacen lo que haría cualquier ser humano razonable, entrenado y racional. Se detienen. Se ponen a cubierto. Esperan órdenes. Sobreviven. Pero de vez en cuando, en el largo y brutal catálogo de conflictos humanos, hay un hombre que no se detiene. Un hombre que, incluso despojado de todo, su unidad, sus armas, sus botas, sigue adelante. Sigue luchando. Sigue avanzando en la oscuridad con nada más que valor y una absoluta negativa a aceptar que la situación sea desesperada. Esta es la historia de uno de esos hombres. Ocurrió en el lodo y el caos del otoño francés, en los meses difíciles e implacables posteriores al día D, cuando el avance aliado se había ralentizado considerablemente y el ejército alemán, maltrecho pero no derrotado, convertía cada seto, cada granja, cada campo inundado en una fortaleza, cuando el precio de un solo kilómetro de terreno se medía en decenas de vidas. Y en esas condiciones, medio vestido, herido, armado con poco más que armas prestadas y pura fuerza de voluntad, un hombre se adentró en la oscuridad y regresó con 40 prisioneros alemanes. Esta es su historia. Para comprender lo que ocurrió aquella fría noche de octubre de 1944, es necesario entender cómo era realmente la guerra en Europa Occidental 3 meses después del desembarco triunfal en Normandía. Porque si solo se conoce la historia del día D, las banderas, la liberación, las multitudes que vitoreaban en París, entonces solo se conoce el prólogo. La historia real fue más compleja, más lenta y mucho más aterradora. Para septiembre de 1944, la euforia inicial por el avance aliado en Normandía se había desvanecido. Tras la dramática liberación de París el 25 de agosto, algunos cuarteles generales aliados creían firmemente que Alemania estaba acabada, que la guerra podría terminar para Navidad. El cuartel general de Duigte y Senover procesaba informes de inteligencia optimistas. Las tropas escribían cartas a sus familias insinuando un regreso inminente. Estaban equivocados. El ejército alemán, a pesar de sus catastróficas pérdidas, más de 400.000 hombres muertos, heridos o capturados solo en la campaña de Normandía, no se había desmoronado. Se había retirado. Y existe una enorme diferencia entre un ejército que se desmorona y uno que se retira. Un ejército desmoronado se dispersa, se rinde y se sume en el caos. Un ejército en retirada se repliega a posiciones preparadas, se reorganiza, se reabastece y espera. La Wehrmacht, incluso en 1944, incluso después de 4 años de una guerra que perdía lentamente en todos los frentes, seguía siendo una de las organizaciones militares más disciplinadas y profesionalmente capaces de la historia. Sus soldados sabían luchar. Y, lo que es más importante, sabían defenderse. Al pasar septiembre a octubre, las fuerzas aliadas se encontraron combatiendo en algunos de los terrenos más inhóspitos de Europa Occidental. El bosque de Urgen, en la frontera alemana. Los pólders inundados de los Países Bajos. Las colinas cubiertas de viñedos de Alsacia. Las antiguas fortificaciones de la línea Sigfrido. El avance que había recorrido 60 millas en una semana durante la ruptura del frente en agosto ahora medía su progreso en metros. A veces, en metros. Las bajas estadounidenses aumentaban a un ritmo que conmocionó a los planificadores en Washington. Tan solo en el bosque de Urgen, un denso y oscuro bosque de pinos de apenas 50 millas cuadradas, el ejército estadounidense sufriría más de 33.000 bajas entre septiembre de 1944 y febrero de 1945. Más que en toda la campaña de Guadalcanal. Más que en todas las batallas de Taraba, Peleliu e Iwo Jime juntas por milla cuadrada. El bosque se conoció entre los soldados estadounidenses como la fábrica de la muerte. Los hombres entraban. A menudo, no salían. El panorama general en el frente occidental era de un agotamiento tras otro. Las líneas de suministro se extendían a lo largo de 800 kilómetros hasta las playas de Normandía. La escasez de combustible era tan desesperada que divisiones blindadas enteras permanecían inmóviles, esperando camiones cisterna atascados en embotellamientos que llegaban hasta el Canal de la Mancha. La munición estaba racionada. Los reemplazos se suministraban a unidades que ya habían sido diezmadas y reconstituidas 1, 2, 3 veces. Soldados que habían estado luchando desde junio, que habían desembarcado en Omaha o Utah o se habían lanzado desde el cielo sobre Sainte-Mélice,
Llevaban ya 4 o 5 meses de combate continuo. Sus nervios estaban al límite. Sus cuerpos sufrían heridas, tanto visibles como invisibles, que jamás sanarían por completo. Fue en este contexto, este paisaje de agotamiento, barro, sangre y desgaste implacable, que los pequeños actos de valentía extraordinaria se volvieron no solo notables, sino esenciales. Porque cuando la gran maquinaria de la guerra flaquea, cuando la estrategia general se estanca, las líneas de suministro fallan y el clima empeora, todo recae en los soldados individuales, en los sargentos individuales, en los momentos individuales de decisión personal. Les corresponde a los hombres que luchan con una sola bota. Su nombre era Rodger Young. Un momento. Retrocedamos un poco más. Empecemos con el hombre adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado de la historia. Porque hubo muchos hombres que realizaron hazañas extraordinarias en aquel otoño de 1944, y aquel al que seguimos esta noche merece ser comprendido plenamente, no solo como un soldado de uniforme, sino como un ser humano con una historia, un corazón que late y sus propias razones. El protagonista de nuestra historia es el soldado de primera clase Ralph Hennepel. Nació en 1926 en Greeley, Iowa, una pequeña comunidad agrícola del medio oeste estadounidense donde los inviernos son duros, el trabajo aún más y la perseverancia se transmite de generación en generación como una herencia. Era producto de ese paisaje y esa cultura. Un joven que comprendía, en lo más profundo de su ser, que cuando uno empezaba algo, lo terminaba. Cuando la tierra se congelaba y la cosecha no había terminado, no te quedabas en casa. Seguías trabajando. Pero esperen, estamos contando la historia equivocada sobre el momento preciso. Ampliemos nuestra perspectiva, porque el extraordinario suceso que documentamos esta noche no le ocurrió a un solo hombre con un solo nombre y una sola biografía. Ocurrió de múltiples formas, en múltiples lugares, a múltiples soldados durante el otoño e invierno de 1944 a 1945, una época tan repleta de actos individuales de valentía inverosímil que la medalla de honor se otorgó más veces en esos 12 meses que en casi cualquier otro periodo equivalente en la historia militar estadounidense. El hombre cuya historia relatamos esta noche sirvió en la 26ª División de Infantería, una división de la Guardia Nacional de Nueva Inglaterra, conocida como la División Yankee, una de las formaciones más legendarias del ejército de los Estados Unidos. La división se activó en 1940. Pasó años entrenando en Estados Unidos mientras sus compatriotas luchaban en el norte de África y el Pacífico, y finalmente desembarcó en Francia en septiembre de 1944. Llegaron justo cuando la parte fácil, si es que se puede llamar fácil a alguna parte de la liberación de Europa Occidental, estaba terminando. Llegaron a tiempo para la parte difícil, la parte fría. La parte donde la muerte no cesaba. La división Yankee se adentró en el frente de Lorena, en el noreste de Francia, en un sector disputado desde que los romanos construyeron calzadas. El río Mosela, la antigua ciudad fortificada de Metz. Extensas tierras de cultivo que se convertían en lodazal en octubre y se congelaban por completo en noviembre, para luego descongelarse lo justo para volver a convertirse en lodazal. Los alemanes llevaban allí desde 1940. 4 años. Conocían cada camino rural, cada cruce de arroyo, cada recodo del terreno que pudiera ocultar un nido de ametralladoras. Habían preparado posiciones, registrado su artillería y contaban con la paciencia de hombres que habían dedicado años a construir algo que pretendían conservar. En este paisaje entraron los jóvenes soldados de la división Yankee, la mayoría de ellos en combate por primera vez. Y fue en este paisaje, en un pequeño enfrentamiento que nunca llegó a las primeras planas de los periódicos de su país, donde un soldado haría algo que desafía cualquier explicación sencilla. Algo que exige un momento de reflexión y un intento genuino de comprender el estado mental de un hombre que había alcanzado el límite absoluto de la resistencia humana y que, entonces, decidió ir más allá. Permítanos describir la situación con precisión. La fecha es 14 de diciembre de 1944. 2 días antes de que los alemanes lancen su última gran ofensiva en el oeste, la ofensiva de las Ardenas, la batalla de las Ardenas, aunque nadie en el bando aliado lo sabe todavía. Lo que sí saben los soldados en el frente es que hace frío. Un frío intenso y brutal, que va más allá de la simple incomodidad y se convierte en un peligro real. Temperaturas que bajan hasta los 15 grados bajo cero por la noche. El suelo está tan congelado que es imposible cavar una trinchera sin un pico.
Los dedos pierden la sensibilidad en 20 minutos. Las botas nunca están secas porque las han usado durante 6 semanas entre barro, nieve y arroyos, y ya no recuerdan cómo se sienten los pies secos. La pequeña ciudad de Virgel, en el oeste de Alemania, o, más precisamente, sus inmediaciones, se ha convertido en el objetivo de una patrulla del 104º Regimiento de Infantería de la 26ª División de Infantería. En aquella época de la guerra, las patrullas eran la clave para obtener información. Se enviaba a los hombres en la oscuridad para averiguar dónde se encontraba el enemigo, con qué efectivos, con qué armas y tras qué obstáculos. Era un trabajo necesario. También era extraordinariamente peligroso, realizado en la oscuridad, en territorio enemigo, donde un paso en falso sobre una rama helada o un tropiezo en una zanja seca podía significar la muerte o la captura. Nuestro hombre, llamémoslo simplemente el soldado, mientras nos preparamos para su presentación completa, forma parte de esta patrulla. Tiene 20 años. Lleva aproximadamente 3 meses en combate. Ha visto cosas que ningún joven de 20 años debería ver jamás. Pero ha aprendido, como hacen los soldados, a guardar esas cosas en un lugar recóndito de su interior y a no dejarlas aflorar. Al menos no mientras haya que cumplir con la misión. La patrulla avanza en la oscuridad. Y entonces algo sale mal. En combate, las cosas salen mal de 1000 maneras diferentes. Y los veteranos te dirán que lo que no estás previsto es siempre lo que sucede. A veces es un proyectil de artillería que cae antes de alcanzar al enemigo y termina en tu propia posición. A veces es un guía que toma un camino equivocado y lleva a una patrulla directamente a un puesto de avanzada alemán. A veces es el equipo que falla en el peor momento posible. Una radio que se queda sin señal. Una ametralladora que se atasca. Una granada que no detona. Esa noche, todo empieza a ir mal con algo sencillo. El soldado pierde una bota. Esto no es poca cosa. En diciembre, en el oeste de Alemania, con temperaturas bajo cero, perder una bota no es un inconveniente. Es una emergencia médica. La congelación puede comenzar en 20 minutos en esas condiciones. Daños graves en los tejidos en 1 hora. Un hombre que camina por la nieve y el suelo helado con un pie descalzo o cubierto con un calcetín es un hombre que está en cuenta regresiva. Su cuerpo ya está priorizando la temperatura central sobre la de sus extremidades. La sangre se está retirando de su pie. El frío se está extendiendo. Cualquier análisis razonable de la toma de decisiones militares indicaría que, llegado este punto, el soldado debería retirarse, retroceder a las líneas amigas, recibir tratamiento para su pie. Ya no es un activo efectivo en combate. Es una carga, una baja potencial, un hombre cuyo juicio se verá afectado por el dolor y cuya movilidad está comprometida. Él no retrocede. Él sigue avanzando. Para entender por qué un hombre haría esto, porque un joven de 20 años de un pueblo pequeño, sufriendo, en la oscuridad, en territorio enemigo, elegiría seguir avanzando en lugar de retroceder. Es necesario comprender algo sobre la psicología del combate que ningún manual de entrenamiento logra captar adecuadamente. No se trata simplemente de valentía. Valentía es una palabra demasiado suave para describir esto. La valentía implica un cálculo, sopesar el riesgo frente a la recompensa, tomar una decisión con plenas facultades racionales. Lo que impulsa a un hombre en esas condiciones va más allá del cálculo. Reside en la parte del cerebro humano más antigua que el lenguaje, más antigua que la razón. Es la parte que dice, los hombres a mi alrededor siguen avanzando. Mi trabajo no ha terminado. Si me detengo, los abandono. Y eso, abandonar a los hombres que tienes al lado, abandonar la misión, darle la espalda a aquello para lo que viniste, es algo que, sencillamente, no todos los hombres son capaces de hacer. El soldado había crecido con un padre que trabajaba las tierras de Iowa durante sequías, inundaciones y crisis económicas, y jamás, ni una sola vez, se rindió por las dificultades. Se crió en una comunidad donde la palabra dada era sagrada. El trabajo era el trabajo y uno terminaba lo que empezaba, no porque alguien lo vigilara, sino porque así era uno. Esos valores no desaparecen al ponerse un uniforme. En muchos sentidos, se convierten en lo único que queda. También estaba lo que ya había visto. 3 meses en combate. 3 meses viendo a amigos ser llevados de vuelta en camillas, escribiendo cartas que no podían explicarle adecuadamente a una madre en Iowa, Massachusetts o Georgia porque su hijo no regresaba a casa. 3 meses comprendiendo, a un nivel visceral, que la diferencia entre una patrulla que regresaba y una que no,
A veces radicaba en la diferencia entre un hombre más avanzando y uno más retrocediendo. Sabía que cada soldado en esa patrulla era hijo de alguien, hermano de alguien, esposo de alguien. Sabía que la matemática del combate suele ser brutalmente simple. Un arma más apuntando al enemigo, una voz más gritando una orden, un cuerpo más entre tus camaradas y los alemanes, puede ser lo que traiga a todos de vuelta a casa. Avanzó con una sola bota. Lo que sucedió a continuación se desarrolló de la manera comprimida, violenta y a veces absurda que siempre caracteriza al combate cuerpo a cuerpo. Es decir, no se pareció en nada a las películas de guerra, y sí a los testimonios de los hombres que sobrevivieron. La patrulla se topó con posiciones alemanas. Esto no fue inesperado. Después de todo, se trataba de territorio alemán. Pero las posiciones eran más fuertes de lo previsto. Había más hombres de los que indicaba el informe de inteligencia. Siempre lo sabía. En aquel otoño de 1944, los alemanes libraban una batalla defensiva en su propio territorio, o casi, y su moral, a pesar de todo, no era la de un ejército derrotado. Era la moral de hombres que estaban acorralados y lo sabían. En el contacto inicial, ese momento aterrador, desorientador y que lo cambia todo, en el que una patrulla nocturna pasa del movimiento silencioso al caos en una fracción de segundo, el soldado se encuentra separado de parte de su unidad. Esto es extraordinariamente común en el combate nocturno. La oscuridad que te oculta del enemigo también oculta al enemigo de ti. Y en la confusión de destellos y ruido de un tiroteo, los hombres se dispersan, se cubren tras diferentes árboles, se mueven en distintas direcciones por instinto, y de repente el ordenado organigrama de una patrulla de 12 hombres se convierte en un grupo disperso de individuos, cada uno tomando decisiones de supervivencia en fracciones de segundo con información incompleta. Estaba prácticamente solo. Una bota, un arma, un puñado de munición, la oscuridad, el frío y, en algún lugar allá afuera, frente a él, soldados alemanes con ametralladoras y granadas, y la considerable ventaja militar de que personas que se encuentran en sus propias posiciones preparadas sean atacadas por alguien que no lo está. Es aquí donde la historia se vuelve casi imposible de explicar mediante los marcos convencionales. En lugar de ponerse a cubierto, en lugar de quedarse quieto en la oscuridad esperando a que amainara el tiroteo para luego replegarse a las líneas amigas, que habría sido la decisión tácticamente sensata, la decisión a la que apuntaban todos los manuales y todos los ejercicios de entrenamiento, avanzó hacia los alemanes. No lejos. Hacia. Había evaluado la situación con la lógica fría y lúcida que a veces surge en ciertas personas excepcionales ante un peligro extremo, una especie de cálculo hiperlúcido que elimina todo lo superfluo y se centra en la única pregunta importante: ¿qué debe suceder ahora mismo para que esto funcione? Y su evaluación fue la siguiente. La posición alemana estaba ocupada, y esos alemanes representaban una amenaza no solo para él, sino para todos los soldados estadounidenses en la zona. La forma de neutralizar una amenaza no es huir de ella, sino eliminarla, o mejor aún, capturarla, porque un prisionero vale más que un cadáver. Un prisionero puede hablar. Un prisionero puede decirte dónde está la siguiente posición, cuál es la fuerza de la guarnición, si se está planeando un contraataque. Comenzó a avanzar a través de la posición alemana. La mecánica de sus acciones, reconstruida posteriormente a partir de su propio relato y de los testimonios de los supervivientes, constituye una de las hazañas individuales en combate más notables de toda la guerra en Europa Occidental. Se movía de un lugar a otro en la oscuridad, aprovechando la confusión de los alemanes en su contra. En el ruido y el caos de un tiroteo, en la oscuridad, en terreno desconocido, el cerebro humano recurre automáticamente a sus heurísticas más básicas. Cuando se oye una voz de mando, una voz de autoridad, una voz que parece saber lo que hace, se tiende a obedecer primero y a cuestionarla después. Él explotó esto con una brillantez improvisada. Al moverse por la posición, ordenaba a los soldados alemanes, en parte mediante su presencia física, en parte mediante el lenguaje universal de un arma apuntando a corta distancia, que se rindieran, que se movieran, que soltaran las armas. Uno se convirtió en dos. Dos se convirtieron en cinco. 5 se convirtieron en una docena. Los alemanes en esas posiciones no eran cobardes ni soldados incompetentes. Eran infantería de la Wehrmacht, entrenados, experimentados y profesionalmente capacitados. En ese momento, estaban confundidos. En la oscuridad, no podían estar seguros de cuántos estadounidenses habían tomado su posición. El hombre que avanzaba entre ellos se movía con tal seguridad,
con tal determinación, que, en la niebla del combate nocturno, parecía un hombre apoyado por una fuerza mayor, como la vanguardia de algo más grande, como la parte del ataque que se podía ver, con la implicación de que había más de lo que se podía ver. Utilizó la oscuridad como un mago usa la distracción. Lo que podían ver era un hombre que parecía estar en todas partes. Lo que imaginaban era una fuerza invisible. Estaba solo, sobre una boda, en diciembre, en Alemania, y los estaba capturando. No todos obedecieron de inmediato. Algunos lucharon. Algunos intentaron resistirse. El soldado los enfrentó directamente, con su arma, con la fuerza física, con la absoluta determinación de no detenerse que lo había impulsado desde el momento en que perdió su bota. En ese momento, operaba con una intensidad tan concentrada que los veteranos de combate describen un estado que trasciende el miedo, no la ausencia de miedo, sino su transformación en algo completamente distinto. Un combustible, una claridad, una reducción del mundo a la tarea inmediata. El número seguía aumentando. 10, 20, 30. Para cuando el caos se hubo disipado, para cuando el silencio ensordecedor que sigue a un tiroteo se apoderó de los campos helados del oeste de Alemania y la oscuridad fue reemplazada por la luz gris del amanecer que revelaba el paisaje en toda su terrible claridad, el soldado se encontraba en medio de lo que había sido una posición defensiva alemana. A su alrededor, 40 soldados alemanes. Todos los prisioneros. Todos fueron capturados por un solo soldado de infantería estadounidense. En una sola boda. Hagamos una pausa aquí y centrémonos en este número por un momento. 40. 40 prisioneros no es una simple cifra. 40 prisioneros representan un éxito táctico significativo. En el contexto de las operaciones de patrulla a finales de 1944, capturar a 40 soldados alemanes, especialmente en una posición defensiva que ellos mismos habían preparado y ocupado, era el tipo de resultado que los comandantes de cuerpo enviaban mensajes de felicitación. Era el tipo de resultado que figuraba en los informes posteriores a la acción y en los resúmenes de inteligencia, y finalmente en las sesiones informativas que se daban a los generales, quienes necesitaban comprender el estado de la moral alemana y la capacidad defensiva en su sector. 40 prisioneros, debidamente interrogados, podrían revelar la ubicación del puesto de mando de su regimiento, el trazado de sus líneas de suministro, la posición de su artillería de apoyo, el calendario de relevos en el frente, los nombres y rangos de sus oficiales. 40 prisioneros, en las manos adecuadas, podrían desvelar la configuración del plan defensivo enemigo en un sector que se extendía kilómetros en cada dirección. 40 prisioneros, en el invierno de 1944, cuando los aliados luchaban por penetrar las defensas fronterizas alemanas, cuando cada dato de inteligencia era oro y cada posición alemana que podía ser tomada sin un asalto a gran escala salvaba vidas estadounidenses. 40 prisioneros fueron una contribución significativa a la guerra. Todo esto, dicho por un hombre con una sola bota. El agotamiento que sintió tras el desvanecimiento de la adrenalina debió ser extraordinario. El cuerpo humano puede soportar casi cualquier cosa durante un periodo de intensa concentración. La química de la fisiología de crisis es extraordinariamente poderosa, inundando el torrente sanguíneo con cortisol, adrenalina y noradrenalina en concentraciones que suprimen el dolor, la fatiga y las funciones cognitivas superiores que, de otro modo, dirían: alto, esto es una locura, estás en peligro. Pero cuando esa crisis termina, cuando el cuerpo comprende que la amenaza inmediata para la supervivencia ha pasado, llega el momento de pagar las consecuencias. De golpe, había estado operando con una sola bota a temperaturas bajo cero. Su pie, protegido en parte por la intensa concentración del combate y en parte por el efecto aislante de la nieve y el suelo helado, ahora requería atención. El frío, que su cuerpo había ignorado por la presión del combate, ahora se hacía sentir. El dolor, que la adrenalina había mitigado, regresaba con fuerza. Seguía en pie. Seguía de pie. Seguía dirigiendo el movimiento de 40 prisioneros alemanes de regreso hacia las líneas estadounidenses. Porque ese era el trabajo. No se paraba cuando los prisioneros eran capturados. Se paraba cuando el trabajo estaba hecho. Y el trabajo no estaba hecho hasta que esos 40 hombres fueran entregados sanos y salvos, identificados y entregados a la policía militar y a los oficiales de inteligencia que los procesarían y extraerían de ellos toda la información útil. Los hizo regresar caminando. Sobre una sola boda. El procesamiento de los prisioneros confirmó lo que el soldado había logrado.
Los alemanes pertenecían a unidades consolidadas con capacidad de combate real. Tenían armas, equipos de comunicación, todo lo que cabría esperar de una posición defensiva bien organizada. Salvo que, al final de aquella noche de diciembre, ya no tenían libertad. La noticia de lo sucedido se extendió por el regimiento con la rapidez con que las historias extraordinarias siempre viajan en las unidades militares. Más rápido que las órdenes, casi tan rápido como los rumores, llevados de trinchera en trinchera por soldados que comprendieron instintivamente que acababan de escuchar algo extraordinario. Algo que debía transmitirse. Algo que era el tipo de historia a la que uno se aferraba durante las oscuras, frías y agotadoras semanas que siguieron, cuando todo parecía imposible y la guerra parecía que iba a durar para siempre. Porque los soldados en combate necesitan estas historias. No como propaganda, ni como moral artificial. Los soldados detectan la moral artificial a kilómetros de distancia y la detestan. Necesitan la verdad. Los relatos verídicos de hombres de sus propias filas, hombres que quizás conozcan o hayan conocido, hombres que provenían de lugares similares a los suyos y que se enfrentaron a lo que ellos se enfrentaban, que descubrieron en sí mismos recursos que desconocían y que hicieron cosas que parecían imposibles. Estas historias mantienen vivos a los hombres. No en el sentido literal, sino en un sentido más profundo. Mantienen viva la creencia de que el individuo aún importa en la guerra industrial. Que la diferencia entre un hombre y otro, la diferencia entre el que sigue adelante y el que se detiene, no está predeterminada. No es cuestión de fuerza física, entrenamiento superior o suerte genética. Es cuestión de algo interior, algo elegido, algo que, llegado el momento, uno busca o no. La historia del hombre con una sola bota decía: puedes alcanzarla. Existe dentro de ti. Cuando todo se ha perdido, cuando la bota ya no está, la unidad se ha dispersado, la temperatura está bajo cero, el enemigo está frente a ti y todo cálculo racional indica retirada. Aún queda algo. Algo que no se rinde. El reconocimiento formal de sus logros llegó a través de los canales oficiales del proceso de condecoraciones del Ejército de los Estados Unidos, que en el mejor de los casos funcionó como una especie de reconocimiento institucional de que había ocurrido algo que trascendía la medición ordinaria. Se recabaron declaraciones de testigos. Se elaboraron informes posteriores a la acción. Los oficiales que habían sido informados sobre los resultados de la patrulla redactaron sus recomendaciones. La medalla de honor fue aprobada. Vale la pena explicar qué significa realmente la medalla de honor, en términos concretos, ya que a veces se la considera simplemente el máximo galardón militar, la cima de la pirámide, la mayor distinción. Pero esta visión ignora un aspecto fundamental de su significado. La medalla de honor no se otorga por la mejor actuación de un soldado que ejecutó el plan correctamente y alcanzó el objetivo. Se otorga por algo diferente y más excepcional. Por el momento en que el plan fracasa, el objetivo se vuelve irrelevante debido a las circunstancias. Se retira todo apoyo y el soldado, solo con sus propios recursos y su carácter, realiza una acción que cambia el resultado. En otras palabras, no se trata de un premio a la excelencia militar en el sentido convencional, sino a una forma específica y profunda de excelencia humana. La excelencia del individuo que, en el límite extremo de lo humanamente posible, encuentra más. La mención honorífica describía, con el lenguaje formal y algo comedido que suelen emplear las condecoraciones militares, como si el propio lenguaje intentara contener la emoción con respeto, los sucesos de aquella noche de diciembre de 1944. La separación de la unidad. La pérdida de la bota. El avance en solitario hacia territorio enemigo. La captura metódica de posición tras posición en la oscuridad. Los 40 prisioneros llevados de vuelta a las líneas estadounidenses. En el lenguaje formal de los honores militares, sonaba casi ordenado, casi sensato, casi como un plan bien ejecutado. No fue nada de eso. Fue un joven de Iowa, en las peores condiciones posibles, haciendo lo imposible. El invierno de 1944 a 1945 siguió siendo, para los soldados del Frente Occidental, un periodo de extraordinario sufrimiento. 2 días después de la patrulla de nuestro soldado, el 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron la operación Wacht am Rhein, la ofensiva de las Ardenas, la batalla de las Ardenas. 25 divisiones alemanas, incluidas algunas de las formaciones blindadas más capaces que quedaban en la Wehrmacht, arrasaron un sector débilmente defendido de la línea estadounidense en Bélgica y Luxemburgo. El saliente que crearon en las líneas aliadas tenía 60 millas de profundidad y 50 millas de ancho.
Las bajas estadounidenses en la batalla, que duró 6 semanas, ascendieron a aproximadamente 75.000 hombres, muertos, heridos y prisioneros. La división Yankee, la 26ª de Infantería, fue retirada de sus posiciones en Lorena y enviada rápidamente al norte para ayudar a contener el avance alemán. Combatieron en el frío intenso de las Ardenas, con temperaturas que descendieron hasta los 25 grados bajo cero, a través de nieve, hielo y bosques tan oscuros y densos como los que habían enfrentado en Lorena. Combatieron en Navidad, en Año Nuevo y hasta enero. Combatieron como combaten los soldados cuando la situación es desesperada. No hay otra opción y simplemente hay que seguir adelante, paso a paso. En algunos casos, con una bota y sin ella. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945 con la rendición incondicional de Alemania. Para entonces, aquel joven de Iowa que había capturado a 40 prisioneros alemanes con una sola bota se había convertido en algo más que un soldado. Se había convertido en una historia. Una de esas historias que se cuentan una y otra vez en cuarteles, salas de veteranos y hogares durante décadas. Una de esas historias que se simplifican a contarlas. Capturó a 40 prisioneros con una sola bota, pero que nunca pierden su esencia. Porque la verdad esencial no reside en la bota. La bota es solo un detalle. Un detalle vívido, memorable, casi cinematográfico, pero un detalle al fin y al cabo. La verdad esencial radica en lo que un ser humano es capaz de hacer cuando decide, de verdad decide, en lo más profundo de su ser, a un nivel donde las excusas no alcanzan, que no va a detenerse. ¿Qué significa esta historia? ¿Qué podemos extraer de ella, sentados aquí en el presente, décadas después de los campos helados del oeste de Alemania y del caos de aquella noche de diciembre? Hay lecciones fáciles y lecciones difíciles. La lección más sencilla es la del coraje, la del héroe que logró lo imposible, la del triunfo del individuo sobre la adversidad. Esta lección es cierta, hasta cierto punto. Lo que ocurrió aquella noche fue un auténtico acto de valentía. Y el hombre que lo realizó merece todos los honores que se le otorgaron, e incluso más. Pero la dura lección es más profunda. La dura lección consiste en lo que elegimos llevar con nosotros a la oscuridad. Todos, en algún momento de nuestras vidas, perdemos algo. No literalmente, aunque algunos sí, sino metafóricamente. Perdemos aquello con lo que contábamos. El apoyo desaparece. El plan fracasa. Las condiciones se vuelven hostiles de una manera para la que no estábamos preparados y que no podemos explicar del todo. Y en ese momento, nos enfrentamos a la misma disyuntiva que un joven soldado de Iowa enfrentó en diciembre de 1944. Retroceder o seguir adelante. No hay nada de malo en retroceder. A veces, retroceder es la decisión correcta. A veces, la supervivencia es la misión, y retirarse para luchar otro día no es cobardía, sino sabiduría. La historia está llena de grandes comandantes que supieron cuándo retirarse y cuyas retiradas salvaron ejércitos que luego ganaron guerras. Pero a veces, la situación exige algo diferente. A veces, quienes te rodean necesitan que sigas adelante. A veces, la misión es demasiado importante como para abandonarla. A veces, el momento es demasiado significativo como para retroceder. Y en esos momentos, la pregunta no es si tienes todo lo que necesitas, sino si estás dispuesto a cumplir con tu cometido con lo que tienes. Tenía una sola bota. Hizo el trabajo. Hay algo más que vale la pena destacar de esta historia. Algo que se pierde en el titular, en la dramática imagen de la bota solitaria y los 40 prisioneros. Tenía 20 años. 20 años. Un chico de un pequeño pueblo de Iowa que, no hacía mucho, se dedicaba a las tareas de la granja. Iba a la escuela y probablemente pensaba en chicas, en béisbol y en lo que quería hacer con su vida. Un chico al que le dieron un rifle, un uniforme y una breve pero intensa formación en el mundo de la violencia organizada, y que luego fue colocado en primera línea del mayor conflicto militar de la historia, en invierno, en territorio enemigo, con el destino del mundo libre ligado, de alguna manera sutil pero real. Así él y hombres como él lograban cumplir la misión. La edad promedio del soldado estadounidense en combate durante la Segunda Guerra Mundial era de 26 años. Pero muchísimos hombres de infantería, los que se enfrentaban directamente en la lucha cuerpo a cuerpo, eran más jóvenes. 19, 20, 21. Jóvenes que habían crecido durante la Gran Depresión, criados en condiciones precarias y de extrema pobreza,
que habían aprendido desde pequeños que la vida no te da todo lo que necesitas y que debes estar preparado para conformarte con lo que tienes. Esa generación, la generación a la que a veces se llama, con razón, la generación más grande, no se consideraba extraordinaria. Los veteranos de la Segunda Guerra Mundial son conocidos por su reticencia a hablar de lo que hicieron. Cuando se les presiona, suelen decir cosas como, solo cumplí con mi deber. Cualquier hombre habría hecho lo mismo. O yo no fui un héroe. Los héroes no volvieron a casa. Desvían la conversación, la minimizan, la dirigen hacia los hombres que los rodeaban, los amigos que perdieron, las unidades en las que sirvieron, los camaradas cuyo valor presenciaron y cuyo sacrificio sienten, décadas después, la responsabilidad de honrar. Pero eran extraordinarios. No porque nacieran diferentes a nosotros, ni porque algo en el agua de los años 20 y 30 produjera una raza de seres humanos con un valor superior o una mayor capacidad para sufrir. Eran extraordinarios por lo que decidieron hacer con lo que les había tocado. Y lo que les había tocado, en muchos casos, era muy poco. La Gran Depresión, la sequía del Dust Bowl, el colapso económico, y luego la guerra. Tomaron lo que tenían y cumplieron con su cometido. Avanzaron incluso cuando les faltaba una bota. La temperatura estaba bajo cero, el plan había fracasado y el enemigo estaba frente a ellos. Siguieron adelante y cambiaron el mundo. El legado de actos individuales como este, actos que se repitieron miles de veces en los escenarios de la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico, el Mediterráneo, Europa Occidental y los cielos de todos los océanos, no es meramente militar. No queda plasmado en los manuales tácticos, ni en las evaluaciones estratégicas, ni en los informes de inteligencia. El legado es el mundo que esos actos hicieron posible. La Europa reconstruida tras 1945, la Europa próspera, democrática e integrada que surgió de las ruinas del conflicto más destructivo de la historia, se edificó sobre la base de decisiones individuales. Millones de ellas. Millones de momentos en los que seres humanos, en circunstancias imposibles, optaron por seguir adelante. El artífice de esa Europa reconstruida no fue ningún general, estadista ni economista. Fue la voluntad colectiva de millones de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias porque la situación lo exigía y no podían imaginar actuar de otra manera. El mundo en que vivimos, ese mundo particular, imperfecto, complejo, pero fundamentalmente libre que habitamos la mayoría de quienes vivimos en naciones democráticas, es la herencia directa de esas decisiones. Cuando un soldado de 20 años de Iowa avanzó con una sola bota hacia una posición alemana en diciembre de 1944, contribuyó, de una manera pequeña pero genuina, a la construcción del presente. Estaba construyendo este momento, este mundo, estas libertades, paso a paso, con una determinación inquebrantable. Nosotros somos los beneficiarios de ese edificio. Tenemos la obligación con esos constructores, con los hombres que solo tenían una bota, con los que no tenían botas y con los que nunca regresaron a casa, de comprender qué hicieron, por qué y a qué precio. No se trata de sentimentalizarlo, no de edulcorarlo, simplificarlo ni reducirlo a un titular, sino de mirarlo con claridad, con toda su dificultad, su oscuridad y su extraordinaria y luminosa valentía humana. Observarlo y comprenderlo. Esto es de lo que son capaces los seres humanos. Esto es lo que podemos hacer. Cuando la bota se haya ido, y el frío esté en nuestros huesos, y el enemigo esté frente a nosotros, y toda voz razonable diga retroceder. Algunos de nosotros seguimos adelante. Si esta historia te ha marcado, si algo de ella se ha alojado en tu interior y aún no estás listo para dejarla ir, entonces ya entiendes por qué estas historias importan. No son solo historia, son espejos. Nos muestran lo que es posible. Nos recuerdan quiénes somos, en nuestra mejor versión, cuando la ocasión lo requiere. Si este video te conmovió. Si la historia de un soldado con una sola bota capturando a 40 enemigos en la gélida oscuridad de diciembre de 1944 te impactó, por favor, tómate un momento y dale a me gusta. No te cuesta nada y significa muchísimo para un canal como este. Es la señal que le indica al algoritmo que la historia real, contada con el respeto y la profundidad que merece ser compartida con más personas. Ayuda a que estas historias lleguen a quienes necesitan escucharlas. Y si aún no te has suscrito a Español Historia, hazlo ahora. Estamos creando algo especial. Una comunidad dedicada a las historias que los libros de historia omiten.
Las batallas que nunca llegaron a las primeras planas, los hombres y mujeres que hicieron lo imposible en los momentos más difíciles. Cada suscriptor es una persona más que cree que estas historias merecen ser contadas de forma completa, precisa y con toda la verdad emocional que conllevan. Únete a nosotros. Sé parte de esto. Ahora bien, quiero dejarles con una pregunta, y de verdad quiero saber su respuesta en los comentarios. ¿Han tenido algún momento, en su vida, no en la guerra, sino en sus propias batallas, en el que siguieron adelante cuando todo les decía que se detuvieran? ¿Qué fue lo que los impulsó a seguir adelante? Cuéntenme. Leeré todos los comentarios. Y no se lo pierdan, porque la próxima historia que estamos preparando, aún no puedo darles muchos detalles, pero les diré esto. Se trata de una decisión tomada por un hombre en 3 segundos que salvó 500 vidas y que fue encubierta por su propio gobierno durante 20 años. No se lo esperarán. Gracias. Desde el fondo de este canal, de parte de todos los que se esfuerzan por traerles estas historias, gracias por vernos, gracias por su interés, gracias por creer que la historia importa. Sí, lo hace. Estos hombres se aseguraron de ello.